Salud y bendiciones para todos los y las oyentes de esta programación que hacen contacto visual con este programa de apologética del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con su pastor y doctor Nicanor González, usando nuestra incorporación The Good Samaritan Center Monastery Church, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Y aquí estamos interviniendo. Usualmente estamos casi 4 veces en semana, los martes, jueves, sábado y domingo. Y cuando no salimos un día, entonces usamos el otro día para seguir presentando nuestra programación de apologética del Evangelio de Jesucristo. Queremos que ustedes sigan en sintonía y sigan la secuencia de la enseñanza. Tú sabes que el aprendizaje viene a través de un proceso de repetición de un concepto, de una situación que necesita conocerse de una forma gradual, lenta, progresiva y evolutiva, hasta que uno llega a tener claro el concepto de la enseñanza. Mientras tanto, hay que seguir escuchando para poder captar la idea de lo que se está enseñando. Y como maestro de la palabra, entiendo, comprendo, conozco que el proceso de conocimiento es lento. Y especialmente cuando se introduce un concepto que uno no ha estudiado, que uno no ha leído, que uno desconoce, automáticamente va a necesitar más tiempo para. Por eso es que en una predicación uno no aprende mucho, porque la predicación tiene un tema, tiene un texto, tiene un propósito, tiene una introducción, una presentación y una conclusión. Y especialmente la persona que va a proclamar en esa predicación ese tema, él o ella es el que tiene dominio o debe de tener dominio sobre todas esas partes que enseña la homilética, ¿no? Tema, texto, propósito, introducción, presentación y aplicación y conclusión. Casi 7 partes que se presentan dentro de un bosquejo para uno hacer una buena presentación en un tiempo medido y adecuado, que no sea repetitivo la cosa que vamos a enseñar y a predicar y a hablar. En la enseñanza ya eso toma más tiempo. En la enseñanza puede haber una repetición de las cosas, porque no todas las personas que están escuchando reciben la misma percepción de la enseñanza. Y ahora mismo estoy como en una clase con ustedes que me están viendo. No todas las personas tienen la misma retención de retener algo rápido, mientras que otros necesitan más tiempo para que le expliquen bien lo que se está enseñando. Y que la vida consiste en conceptos que se establecen a través del tiempo, y hay personas que son maestros de esos conceptos y por eso lo invitan a las universidades, a los seminarios, a los institutos, para traer enseñanza de. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando mi doctorado en teología y ministerio, el seminario trajo a Hugo Asman, que fue el que sistematizó la teología de liberación de Gustavo Gutiérrez, este gran líder que fue un sacerdote católico y dejó el sacerdocio y se puso
ayudar a los pobres, y él estableció la teología de liberación. Y entonces Hugo Asman, este brasileño, él sistematizó esa teología de Gustavo Gutiérrez, que yo le he mencionado en otras ocasiones. Entonces, cuando él vino a nosotros estudiando el doctorado en teología, él nos explicó todo el proceso que él usó para sistematizar esa teología de liberación de Gustavo Gutiérrez, ¿ok? Y duró un día entero de las 9 hasta las 6 de la tarde con nosotros, enseñando. Entonces, la persona que sistematizó esa teología fue la persona más adecuada para explicarnos a nosotros el meollo, el centro, la esencia de qué es lo que significaba la teología de liberación. ¿Ve? Entonces, desde luego que un día nosotros no adquirimos, porque entonces yo tuve que comprar los libros de Gustavo Gutiérrez, que lo tengo ahí atrás, y tuve que seguir leyendo para aprender un poquito más. ¿Ve? Cuando estaba en la clínica estudiando psicología, nos enseñaban la teoría de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis allá en Austria, y aprendí en las clases, pero tuve que comprar casi todos los libros de Sigmund Freud, del 1895 y más, y seguí leyendo el escrito de Sigmund Freud, y seguí aprendiendo de la psicología que él presentó al mundo. Y así de todos los maestros, siempre nos daban enseñanza en toda esa clase a nivel doctoral, pero nosotros teníamos que seguir leyendo el escrito para captar el concepto de la enseñanza que ellos querían presentar al mundo. Yo tenía que gastar 300, 500 dólares en 10 cassettes de conferenciantes, de doctores, que me daban la introducción en la clínica, y después yo tenía una grabadora que ponía esa conferencia para entender, para comprender, para saber bien ese concepto que ellos estaban presentando de la enseñanza psicológica. Así que alguien dijo que estudiar es caro, pero otra gente dijo que si tú crees que el estudio es caro, trata la ignorancia. Que muchas veces por nosotros ser tan ignorantes de las cosas, perdemos más que la inversión que vamos a hacer para aprender un concepto o algo que debemos de saber y conocer. Así mismo es la teología. La teología es el discurso de Dios, y ese discurso de Dios tiene casi 6.000 años a través de la narrativa, de la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras, y que ese discurso de Dios ha sido interpretado a través de todos los tiempos, Imagínese usted que en el año 340 y más antes de Cristo, ya los profetas estaban, ya estaba la Torá, los 5 libros de Moisés, ya los judíos estaban informados de las situaciones teológicas o el discurso de Dios. ¿Ve? Antes del gran Alejandro el Grande, allá en Macedonia. ¿Ve? Antes de los grandes filósofos de Grecia como Tales, Platón, Sócrates, Aristóteles, Zenón, 380 años antes de Cristo, la escritura ya estaba escrita, especialmente el Antiguo Testamento. Ya eso estaba ahí, ya los judíos estaban informados del consejo de Dios, del estudio de Dios, que lo habían malinterpretado, sí, eso es verdad, pero entonces vinieron toda esa filosofía. Entonces todos esos grandes filósofos también tenían acceso al escrito bíblico, y ellos también dieron sus interpretaciones. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con todo esto? Que cada vez que nosotros estudiemos teología bíblica, nosotros primero tenemos que saber la fuente.
quién está hablando, dónde estudió esa persona, quién le enseñó a esa persona, qué clase de doctrina tiene esa persona, qué dogma está enseñando, qué disciplina está enseñando, qué tradición, cultura, costumbre está enseñando dentro de lo que enseña el contexto histórico del texto bíblico. ¿Ve? Entonces, esas son las cosas que la persona no hace. Todo el mundo compra un libro, tiene un tema bien bueno, conoce al diablo y la gente compra ese libro. Wow, yo quiero conocer al diablo. Yo no quiero conocer a Dios, yo quiero conocer a Dios. Pero a la gente le impresiona esa clase de tema, porque yo voy a comprar un libro para conocer al diablo cuando yo tengo la escritura que me enseña quién es el diablo, quién es Satanás, quiénes son los demonios, quién es la fuerza del mal. ¿Ve? Y muchas veces las personas que escriben esos libros son satanistas. Son personas que quieren que el mundo conozca a Satanás, a Lucifer, porque Lucifer anda buscando adoradores, anda buscando gente que lo alaben, que lo glorifiquen, porque él quería eso en el cielo y como no se dio, lo mandaron a la tierra y en la tierra él ha confundido a todo aquel que entra en esa línea de investigación y de pensamiento y el mundo está lleno de eso. Y por eso es que especialmente en la área de California hay un montón de iglesias satanistas que adoran a Satanás, que le dan pleitesía y honor y honra y gloria a la fuerza del mal. Entonces esa gente escribe libros. Entonces yo siempre enseño, yo tengo 11 libros escritos, pero en cada libro yo tengo mi biografía, indicando quién soy yo, dónde he estudiado, cuáles son mis credenciales, para yo hacer la presentación del tema que presento y a la misma vez, cuando usted lee la biografía del autor, usted va a saber si esa persona tiene propiedad para hablar del tema que está hablando o es que se está copiando de otros libros y otras cosas que no tienen que ver con él o ella. Bien, entonces es el trabajo que nosotros, si queremos ser gente prudente, sabia, entendido, tenemos que saber, tenemos que hacer como la gente de Berea. Cuando Pablo fue a esta ciudad, él comenzó a predicar el evangelio y esa gente le dijeron a Pablo, danos un tiempo, unos días para investigar lo que tú estás enseñando. Pablo no dijo que no, que ellos eran del diablo, que no creían, no, y Pablo dijo, está bien. Y los líderes de Berea se fueron a estudiar todas las cosas que Pablo estaba hablando y volvieron y dijeron, gracias Pablo, tú estás predicando la verdad del evangelio, sigue predicando. ¿Ves? Aun cuando los magos vinieron del otro lado del mundo a adorar al Salvador, al rey que había nacido en Belén de Judea, que fueron al palacio de rey Herodes, buscando a ese rey. Herodes no sabía nada de eso, porque Herodes usó su posición religiosa para ser rey de Israel y también para reconstruir el segundo templo, que los comenzó en el año 37 antes de Cristo y lo terminó en el año 10 antes de Cristo. Y que cuando Cristo viene, ya Cristo puede experimentar ese templo, especialmente en el capítulo 21 de Mateo, cuando él desciende en su entrada triunfal y el templo estaba ahí, en ese lugar. Pero cuando el templo no estaba, ahí fue que comenzó la edificación de sinagoga en todos los barrios y todos los pueblos, porque no había templo. Desde el año 63 antes de Cristo, el templo Pompeo lo había destruido casi. Y entonces después Herodes fue que lo reconstruyó, siendo el rey de Israel, para ganarse al pueblo de Israel en el año 37 antes de Cristo. Entonces le digo esta historia para que seamos más sabios, más entendidos, más comprensibles, especialmente un nuevo año viene, una nueva situación viene, que tenemos que hacer planes, propósitos para ver
¿cómo vamos a ir dirigiéndonos nosotros como seres humanos? Si vamos a permitir que el engaño permee en la vida de nosotros, si vamos a ir aceptando cosas que no debemos de aceptar, si vamos a seguir leyendo libros que no debemos de leer. Una vez a mí me dieron un libro de una persona mística. Yo era un jovencito, apenas tenía 16, 17 años, y cuando yo comencé a leer ese libro, que me hablaba de muchas cosas que no tenían que ver con la Biblia, yo lo cerré y yo no quiero este libro. Porque no tenía la capacidad en ese momento de discernir la información que estaba dando ese libro. Y era un libro bastante confuso. Entonces, ¿cómo nosotros cumplir lo que dice Pablo? Que hay que desechar lo malo y echarlo a la basura, y lo bueno retenerlo, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo yo puedo hacer, dice Pablo en Corintios, pero no todo debo de hacer. Así que hay que tener una disciplina mental, emocional, académica, para que podamos mantener la verdad de todas las cosas. Hay un montón de seminarios que se han levantado hoy en día. Hay un montón de universidades que no son acreditadas que se han levantado hoy en día. Y yo me sorprendo cuando conozco personas que cuando salen en las redes ya son doctores. Tienen título de doctores. Yo me sorprendo. Ve dónde estudiaron, si vale ese doctorado que ellos están mencionando. Y son cosas que nosotros no tenemos que engañarnos a nosotros. ¿Ve? Porque hay doctorados que son honoríficos, que se lo dan a las personas por causa del conocimiento, la experiencia, el trabajo que ha hecho esa persona. Esos doctorados honoríficos son más honrados que usted estudiar en instituciones que no tienen acreditación y usted andando con esos títulos por los lugares. ¿Ve? Sí, personas que, así como dice el maestro Humberto, no se han sentado en la aula de clase y de repente escribe 2 o 3 palabritas y paga un montón de miles de dólares y de repente soy doctor. Eso es uno engañarse a uno mismo. ¿Ve? A mí me han invitado a enseñar a estas instituciones que me van a pagar bueno. Pero estas instituciones lo que quieren usar es mis credenciales, porque yo tengo 2 doctorados verdaderos, originales, de instituciones que son instituciones que están bajo el Board of Regents de aquí de Nueva York, que tienen su licencia para otorgar esos doctorados legítimos a las personas que estudian ahí. Entonces esos doctorados costaron cientos de miles de dólares también, porque no son baratos. No es que usted escriba un papelito y de repente hay una graduación aquí y de repente usted sale con doctorado. Y lo más triste es que la persona después, si son pastores, lo ponen el nombre al frente de la iglesia, doctor fulano de tal, doctora fulano de tal, por favor. Especialmente como están las redes, como está la juventud con el AI, que solamente ponen el nombre de la institución y van a encontrar que usted tiene un doctorado faturo que no está acreditado. Entonces, cuando usted predica y enseña, no va a haber una creencia de su enseñanza, porque usted está como engañando, especialmente a la juventud. Cuando los jóvenes están estudiando su licenciatura en la universidad, su maestría, en diferentes capacidades, y entonces es un diploma de escuela superior, 4 años de universidad, 4 años de maestría, y después para un doctorado estamos hablando de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Es que toda la educación que yo tengo, yo duré más de 20 años desde que me gradué con mi licenciatura en teología para adquirir doctorado en teología y doctorado en psicología. Y cada doctorado requirió una tesis doctoral, y para yo escribir esa
tesis doctoral, yo tuve que pagarle a un mentor que me corregía especialmente en la tesis del Seminario Teológico de Nueva York. Tenía una mentora. A veces que escribía 17 páginas, 20 páginas, y me decía, Nicanor, nada de eso sirve, y tenía que comenzar de nuevo. Y después tenía que pagarle a la persona. Y cuando estudié el doctorado en psicología, tenía otro mentor, y todo americano, nada en español. Y tenía que ver a esa persona, sentarme con ellos. Tuve que tomar clases para saber cómo escribir un libro, la pulgada, la página. Todo eso no es así, como las personas piensan y creen. Por eso es que si usted cree que los estudios cuestan mucho, trate la ignorancia. Entonces hay muchas personas que reciben estos títulos y después no se sientan a escuchar a otra persona porque ya ellos son doctores. Es un problema. ¿Ve? Porque hay gente que quiere tener el título. No importa cómo sea, no, tiene que importarte como sea. Tiene que importarte. Cuando Pablo nació en Tarso, su papá, llamado Pablo, que estaba en Tarso, cuando Pablo era un adolescente, él lo sacó de Tarso y lo mandó a la escuela de Hillel, ahí en Jerusalén, porque Hillel era una escuela como Harvard University, como Columbia University, I Believe University, escuela de gente prestigiosa. Y ahí fue que estudió Pablo, bajo los pies de Gamaliel y otros grandes profesores que había en esa institución. Y era una institución abierta y la gente tenía que pagar mucho dinero para estar ahí. De ahí era que salían las personas para ser parte del Sanedrín, los 70 ancianos que habían en Israel, que gobernaban esta nación, a este pueblo. Y Pablo fue uno de ellos. ¿Ve? Entonces, por eso es que Dios se ocupó de revelarse a Pablo en el capítulo 9 de Hechos, cuando iba camino a Damasco para perseguir a la iglesia. Y fue la persona que después que Jesús se le reveló, estuvo 17 años más estudiando el Talmud, la Torá, el Antiguo Testamento, para entender el sistema legal de Moisés y la gracia que se había manifestado en la persona de Jesucristo. Pablo fue el hombre. Juan no pudo, Santiago no pudo, Pedro no pudo hacer esta división y ver la diferencia. Dios tuvo que alcanzar a Saulo. Ya es un doctor en las leyes que conocía, simplemente que lo tomó y duró esos 17 años él estudiando, y cuando ya estaba preparado en el año 49, en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, ahí estaban todos los apóstoles reunidos y ahí el Espíritu Santo estableció que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio para los gentiles. Después de 17 años, Pablo recibe el llamado a ser misionero a esos 3 continentes que estaban ahí, Asia, Europa y África, lo cual Pablo viajó continuamente estableciendo iglesia. Pablo escribe una 4ª parte de todo el Nuevo Testamento. Pablo es el que más iglesia levanta en todo el Nuevo Testamento. Y era un judío, súper legalista, súper fariseo de fariseo, pero Dios lo transformó para que hablara de la gracia. ¿Ve? Y eliminar ese concepto de que la gente se salvaba por la obra. Y entonces en Efesios 2:8 dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino es por gracia que nosotros somos salvos. Y esto no es de nosotros, sino es un regalo, es un don, una dádiva de Dios para cada uno de nosotros. Y por eso es que yo mismo una vez estaba enseñando en un lugar, cuando supe que esa institución no estaba acreditada, yo me salí, porque estaban usando mi acreditación para darle empuje a esa institución, porque entonces usan a uno, reciben todo su dinero
Y yo quiero que solamente Dios sea el que me use a mí. Yo no quiero que ningún hombre me use a mí. No, yo no quiero que ninguna institución me use a mí, especialmente si van a engañar a la gente que yo amo, que yo quiero. Y he hablado con pastores ya mayores que yo, que quieren títulos, y yo les he dicho a esas instituciones, los títulos que usted está recibiendo, si usted va a mi seminario, le van a decir que tire eso en el zafacón, que eso no vale. Y va a ser triste esa situación. No puede ir a ninguna institución a enseñar, porque si usted tiene un título que no es acreditado por el Board of Regents de ese lugar, de ese estado, olvídese. Y yo sé que hoy en día todo lo queremos rápido, porque estamos viviendo, como dice Daniel 12:4, corriendo de aquí para allá, la ciencia aumentando, si todos quieren correr de aquí para allá. Y ahora con el invento de los robots, que la gente ahora están dejando las relaciones personales y están hablándole a una computadora, hablándole al teléfono, porque los AI están asumiendo el control de diálogos, relaciones, pero esas relaciones no tienen alma, no tienen sentimientos, no tienen emociones, solamente tienen información de. Y es el tiempo que nosotros estamos viviendo en este periodo de tiempo. Y todo esto va a estar afectando para bien y para mal a todas las iglesias del mundo. Más de 40 millones de iglesias en el mundo, más de 37 millones de denominaciones, de concilios, de movimientos en el mundo que se han levantado en estos 7 continentes, en 8.2 billones de habitantes que hay en esta tierra. Entonces, el otro día estábamos hablando de pérdida, estábamos hablando de separación, estábamos hablando de esas situaciones. Y aquí en el capítulo 16 de Juan hay una enseñanza de Jesús, porque Jesús comienza a decirle a los discípulos, de cierto digo, en el verso 20 de Juan 16, os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Porque Cristo le estaba hablando que Él se iba a ir, que Él iba a partir, que Él no iba a estar con ellos. ¿Ve? Entonces, Cristo le habló eso, especialmente en el verso 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Está hablando de su ascensión al cielo y está hablando de su regreso del cielo a buscar, como dice el capítulo 14 de Juan. De la casa de mis padres muchas moradas hay. Si no fuera así, no me voy. Pero como hay muchas moradas, voy pues a preparar lugar allá arriba. Y si voy a preparar lugar, eso significa que vendré para tomarlo a vosotros mismos, para que donde yo esté, vosotros estéis. Estos eran unos conceptos tan complicados para los discípulos. Porque en ningún momento los discípulos se querían ver sin la presencia física de la persona de Jesús. ¿Ven? Pedro había dejado su barca, Mateo había dejado de colectar los tases al pueblo judío y casi cada uno de ellos tenía una ocupación. Cuando Cristo los llamó, ellos se fueron, dejaron todo. ¿Ven? Y ya han transcurrido 3 años, ya se está acercando la crucifixión, la partida de Jesús, y Cristo comienza a prepararlo a ellos. Ellos no están entendiendo, comprendiendo, y lo que están es
mirando sus motivos ulteriores, su necesidad, de que no es malo. Pero la idea es que Cristo vino con una misión. Ellos no sabían que Cristo iba a durar solamente 3 años y medio para cumplir esa misión y cumplir con todos los requisitos que Dios quería para la salvación de los seres humanos. Yo duré 44 años en una sola congregación, dando toda mi vida y entregándolo todo. Y tuve que retirarme por condición de mi situación de mi corazón, mis pulmones y todo, que ahora me siento más restaurado, más restablecido, porque tenía demasiado encima, demasiadas posiciones fuertes desde jovencito. Yo he estado en posiciones, siempre he estado activo, siempre he estado estudiando, siempre he estado, yo he estado siempre envuelto, sin parar. Y viene un momento donde el mismo Dios detiene a uno. Es como que Dios detiene esa locura de uno. Y uno va creciendo. Va creciendo. En un momento dado yo era presbítero de la sección del Bronx aquí, donde vivo, por 57 años. Y era presbítero de 36 iglesias en ese entonces. Era pastor de una congregación. Estaba estudiando mi licenciatura en teología y era maestro del Instituto Bíblico por 11 años, padre de 2 hijos. ¿Y qué más hacía, no? Entonces, todo eso tuvo su reacción secundaria en que cuando uno está joven, ¿qué uno no hace? Y muchas veces cuando usted tiene muchos talentos, muchas capacidades, todo el mundo lo quiere en posiciones. Y poco a poco yo aprendí a decir que no. Y en un momento dado también fui electo presbítero general en el 97, 1997. Era presbítero del Bronx y también comencé a ser presbítero general, que tenía que ir a Springfield, Missouri, a estar delante de 300 personas que hacían decisiones para más de 55 millones de seres humanos en aquel entonces. Y tenía que hacer eso. Presbítero aquí en el Bronx, representante del presbiterio distrital al concilio general, tenía que viajar en avión en esas convenciones, estar ahí una semana entera, aparte de la convención local. Olvídese. Entonces, en todos esos lugares hay que hablar, hay que participar, hay que comer, hay que salir, hay que oír las preocupaciones de un concilio tan grande como las Asambleas de Dios. ¿Ve? Y que esos 300 hombres y mujeres son los que legislan toda la decisión y todas las situaciones del Concilio General. Y yo era uno de ellos, que tenía el pelo negro, no lo tenía tan blanco como hoy en día. Y algunos de ellos me veían, me decían, ¿cómo tú llegaste a este cuerpo si tú eres tan joven? Que una de las cosas que ocurrió conmigo es que casi todos los lugares donde yo estudié, donde yo entré a posiciones, era el más joven. Porque di testimonio, he dado testimonio de mi carácter, de mi seriedad, de lo importante que es ser un hombre de Dios. Entonces, cuando usted es un hombre de Dios, un hombre serio, una mujer seria, todo el mundo va a querer que usted esté en posiciones que esté ocupando. Y cuando uno está en esos lugares, uno piensa como que todo está bien, pero todo no está bien. Entonces, para uno durar un poquito más de tiempo, uno tiene que ocupar las posiciones de una forma que uno se sienta satisfecho, contento, feliz y que no afecte la salud.
Después estudié mi maestría en divinidad y mi doctorado en teología y después mi doctorado en psicología. Y eso era, olvídese, un caminar a la 29 de aquí del Bronx todos los días, yendo a los seminarios, yendo a la clínica, viendo pacientes día y noche. Esos estudios eran de lunes hasta sábado, casi 6 días. Especialmente el segundo doctorado en psicología, eso era un programa de 7 años. Y yo, para terminarlo más rápido, el libro decía que yo lo podía hacer en 3 años, pues yo me decidí hacerlo en 3 años, porque cada año yo tenía que pagar más de $50,000. Y cuando uno multiplica 7 años por 50, y en 3 años, esforzándome de lunes a sábado, yo terminé ese programa y recibí mi certificación doctoral y todo. Y después tuve que presentar 9.600 horas clínicas de pacientes para recibir mi licencia del estado de Nueva York, siendo pastor. Porque solamente ser pastor, eso es suficiente, sin ninguna responsabilidad, con más nada. Pero entonces uno, por no aprender a decir que no, aceptaba todo lo que le querían dar a uno, y entonces ahí es que vienen las situaciones. Y poco a poco yo iba creciendo y conociendo que no eran las posiciones, no eran los títulos, los nombres, sino el uno hacer la voluntad de Dios. El uno estar bien delante del cielo. El uno tener tiempo para la oración, para el ayuno, para la lectura de la palabra. El uno tener tiempo privado con el cielo. Y son cosas que yo tengo que enseñarle al pastorado, como estoy haciendo últimamente, que me están invitando a dar conferencias. Y una de las conferencias que yo doy al pastorado es cómo evitar el agotamiento ministerial, cómo evitar la quemazón ministerial. Y que no solamente es para los pastores, para obreros dentro de la iglesia. Que hay gente de la iglesia que tienen 4, 5 y 6 posiciones. Y son gente casada, con hijos pequeños y trabajan fuera. Y es como que es una locura. Y eso era una cosa que yo en mi congregación me ocupaba, de que solamente la persona tuviera 2 posiciones nombradas y no más. Y entonces ocupábamos a toda la congregación para que tuvieran esas posiciones, pero no más de 2 posiciones, porque es que, y dependiendo también, porque si una de esas posiciones estaba afectando a esa persona y su vida matrimonial, yo mismo se la quitaba, la llamaba a la oficina, hermano, deje que otro haga eso que usted está haciendo, que le está trayendo situaciones con su esposo, con su esposa. Yo, como conocedor, conferenciante de los matrimonios y familia, siempre estaba y estoy velando siempre por el bienestar de la familia. Porque familia contenta en la casa significa iglesia contenta en el templo. Pero familia peleando en la casa es iglesia peleando en el templo. Así que va la cosa, eso no cambia. ¿Ve? Entonces, cuando miramos la situación de Jesús, Jesús le dice, yo sé que ustedes me quieren preguntar de lo que hablé, que un poco no me veréis y después me veréis. Entonces Jesús vio los pensamientos de ellos, porque como dice Juan 2, 23, 24, que Cristo no se confiaba en ningún hombre, sino que él conocía todo lo del hombre y la mujer. Él no tenía que esperar que nadie le dijera nada de nadie, porque él conocía a todo el mundo, con ese atributo de presciencia, conocimiento anticipado. Eso estaba en Jesús. Y en la misma situación, él le dice, no me veréis y después me veréis, y él tira esa idea, y es como que fue una provocación para crear en ellos pregunta. Entonces él mismo le dice a ellos, yo sé que me queréis preguntar de lo que dije, ¿no? En el verso 18 decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla.
Ve, no entendemos lo que hablo. ¿Cómo se aprende? Haciendo preguntas. Si usted tiene una clase y el maestro no le gusta que le hagan preguntas, entonces ese no es un maestro. El maestro está para enseñar y está para habilitar las preguntas que aun cuando uno no las sabe, eso uno aprende, porque entonces como es una clase que va a continuar, como yo decía, yo no tengo bien el conocimiento de esa pregunta suya, pero la semana que viene, cuando volvamos a la clase, yo le voy a tener la respuesta. Entonces, ese era un reto para mí de yo estudiar esa pregunta para traerle una respuesta a esa persona en necesidad de respuesta a esa pregunta. Yo recuerdo que cuando estaba creciendo en la iglesia El Faro, venían predicadores, tenía yo 13, 14 años, sentado escuchando esas predicaciones, y el predicador decía, hay un verso en Isaías, y decía el verso, pero no decía el texto y el capítulo. Mire, esa noche yo me pasaba leyendo el libro entero de Isaías buscando ese texto. Esa era mi persona. Porque me llamó la atención, me atrajo ese texto bíblico que dijo ese predicador, predicadora. Entonces yo hacía mi investigación en mi casa leyendo el texto de Isaías para encontrar esa información. Pero lo lindo esto del verso 20, que aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Nosotros estamos sirviéndole al Señor en este tiempo. Estamos sufriendo con tantas cosas. Estamos viendo la multiplicación de la maldad, como dice Mateo 24:12, que por causa de la maldad el amor de muchos se va a enfriar y que la maldad va a seguir creciendo en todos los niveles. Mire, increíble. Que cuando como dice Romanos 1, 19 y 20, que está hablando 21, 22, 23, todos esos versículos, que dice que la mente de los seres humanos se va a entenebrecer. La palabra entenebrecer es que se va a llenar de tinieblas. Entonces, cuando ya la mente del ser humano está lleno de tinieblas, ahí no hay razón, no hay conciencia, no hay concientización de Dios y del bien. No lo hay. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces el hombre y la mujer comienzan a hacer maldad. Hacerle mal a sí mismo, se hace mal a sí mismo y también le hace mal al prójimo. Entonces, esa tristeza se convertirá en gozo en un momento dado. Cuando veamos de nuevo a Jesús en el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, como dice 1 Corintios 15, 49, 50 y 51, que no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados al abrir y cerrar de los ojos. En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 nos habla que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que estamos vivos seremos transformados. Y no vamos a ser más adelante o menos adelante, vamos a ir todos en el mismo nivel para encontrar a Jesús en el aire y así estaremos con Jesús para siempre. De que el paréntesis que yo siempre he presentado, que Dios tiene con la iglesia, es hasta el rapto de la iglesia. Y yo he escrito eso en mis libros, estoy hablando en otros libros que estoy escribiendo, del paréntesis que Dios tiene con la humanidad en general, del paréntesis que Dios tiene con la iglesia en particular, del paréntesis que Dios tiene con el pueblo judío en particular por igual. En Romanos 11, 25 dice que cuando se llene la plenitud de los gentiles, cuando el último gentil sea salvo, entonces todo Israel será salvo. Que bien interesante, en otra palabra, cuando se llene la última persona que va a entrar a ser salvo dentro de la economía divina de la gente que van a estar
dentro de la iglesia, entonces va a aparecer el Hijo del Hombre para levantar la iglesia, por ejemplo, como dice Mateo 24:14, que cuando se predique el Evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. El fin para nosotros es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando surge el arrebatamiento de la iglesia, que Dios levante a la iglesia, que son billones y millones de gente en todo el mundo, ya es el paréntesis que se cierra para nosotros. Ya no vamos a ver muerte, no va a haber enfermedades, vamos a ser un cuerpo glorificado y Dios se va a manifestar a nosotros. Y vamos a estar con el Señor para siempre. ¿Ven? Eso es lo que enseña la Escritura. Pero Dios va a seguir tratando con el pueblo de Israel. Entonces, la crisis que nosotros tenemos con los que enseñan es que han mezclado al pueblo de Israel con la iglesia. Hay un trato que Dios va a tener con el pueblo de Israel que no tiene que ver nada con la iglesia. La iglesia está en un paréntesis. Inmediatamente que ese paréntesis sea lleno, el Señor va a venir para casarse con su novia, porque la iglesia es la novia de Jesucristo. Y va a haber una boda que va a durar 7 años en los cielos, donde vamos a estar con el Señor, vamos a tomar la Santa Cena allá, vamos a tener una cena grandísima con todos esos millones y millones de gente. Me imagino yo la mesa grande que va a haber en el cielo para nosotros. Todo eso lo enseña la Escritura, ¿no? Entonces, lo que yo estoy viendo en este tiempo es personas hablando después del capítulo 6 de Apocalipsis. Porque del capítulo 1 al capítulo 5, la iglesia está aquí. Cuando entra el capítulo 6 de Apocalipsis, la iglesia no está aquí. El capítulo 6 representa los 7 sellos que se van a abrir y la manifestación del hombre de pecado, el inicuo, como dice primer y segundo de Tesalonicenses, que es el hombre de pecado que se va a levantar, el anticristo. La iglesia no va a estar aquí. Ya nosotros estamos con el Señor, disfrutando de la boda del Cordero, que son 7 años de boda. Y después de esos 7 años, Cristo va a regresar a la tierra, como dice el capítulo 19 de Apocalipsis, con los ángeles, con sus santos, en caballo blanco, para destruir al anticristo y al falso profeta que van a estar reinando en la tierra. Y es el capítulo 19 de Apocalipsis, que ellos van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Después en el capítulo 20, verso 1, Satanás, Lucifer, va a ser amarrado en el abismo por el ángel. Y lo van a amarrar por 1000 años. Y en esos 1000 años, entonces la iglesia va a estar reinando las naciones del mundo por 1000 años. Por primera vez el mundo va a ver lo que es un reinado de Dios en la tierra. Cristo con su jefatura en Jerusalén. Y nosotros la iglesia reinando, siendo príncipe y rey y sacerdote, enseñándole a todas las naciones lo que es el reinado del Señor, pero nosotros vamos a tener el cuerpo transformado. Y después de 1000 años, Satanás va a ser soltado, lo van a soltar de nuevo, y él va a ir a Israel a atacar a Jesús, y ahí dice el verso 10, que la misma presencia del Señor, el mismo poder del Señor Jesús, lo va a lanzar al lago de fuego donde esté el anticristo y el falso profeta, y ahí va a estar en sufrimiento por los siglos de los siglos sin fin. Después en el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 11 al 15, presenta el juicio final, donde los muertos van a resucitar segunda vez, los muertos van a resucitar en todas sus capacidades para ser juzgados. Y el que no fue escrito en el libro de la vida, dice el verso 15, fue lanzado al lago de fuego, que es la segunda muerte. Y después de ese juicio final, que el capítulo 22, entonces nosotros, la iglesia, entramos a la eternidad en la Nueva Jerusalén. Ese es el orden.
Mientras tanto, yo estoy explicando en los libros que estoy escribiendo, especialmente en el que terminé. Nosotros somos la obra maestra de Dios. Y el otro que comencé. Tengo un libro aquí en la computadora de 427 páginas que estamos recibiendo donaciones de ustedes para usar ese dinero para mandarlo a publicar. Que ya yo dejé de pastorear. Cuando uno ya no está pastoreando, está retirado, pues se suspende el salario y se suspende todo. Entonces estamos viviendo de los ahorros del Seguro Social y otros ahorros que andan por ahí. Pero estamos tratando de publicar 11 libros que tenemos aquí en Amazon. Y esta vez queremos también traducirlo en inglés para alcanzar a la comunidad americana del mundo entero. Y tengo una paciente que me dijo que en Australia ella vio que estaban comprando mi libro, La incomprensión del mal y la santidad de Dios, que está en inglés también. Y queremos que uno de esos libros se haga un bestseller, porque el dinero de esos libros es para usarlo para los otros libros que están ahí, porque la meta mía es dejar un legado escrito a las naciones del mundo, tanto la americana como la hispana mayormente. Y si a alguien le gusta mi escrito, una casa publicadora, ahí lo pueden traducir en portugués y en otros idiomas para que mi enseñanza corra por todo el mundo. Yo sé que eso puede suceder. Y todo eso va a crear finanza que va a ser usada para lo mejor de la gloria de Dios, porque mi meta no es hacerme rico y tener millones de dólares cuando hay tanta necesidad en este mundo, tanta escasez en este mundo, tantas personas que están en crisis. No vale la pena tener tanto dinero como toda esta persona. Alguien dijo que Elon Musk tiene más de 200, casi 300 billones de dólares y que se considera como el hombre más rico del mundo, y que con todos los contratos que él tiene con Tesla va a ser el primer trillonario de que casi todas las naciones de América no llegan a billones de dólares en su presupuesto anual. Y alguien está diciendo a Elon Musk que si nosotros somos 8.2 billones de seres humanos y él tiene 300 billones, que él debiera darle 1 billón a cada uno, y todavía si le da 1 billón se queda con 280, 290 billones de dólares. Él está tirando esa idea, que si le da 1 billón a cada uno de nosotros, que somos 8.2 billones, que el mundo va a ser diferente, todo va a poder funcionar, va a haber, olvídese. Pero no está esa mentalidad no está. Yo siempre digo que nosotros mismos podemos ser millonarios si nosotros queremos. Siempre he tenido la idea de colectar $1 millón todos los días de 1 millón de personas en la tierra y dárselo a una persona. Y después esa persona darle ese $1 y seguir colectando otro millón para eso. Entonces nosotros mismos podemos ser millonarios, pero eso no está en nuestros corazones. Eso no está. Siempre he pensado también, estoy tirando esta idea a ver si un joven o alguien se entretiene con esto, de crear una sucursal de colectar fondos para ayudar a la Latinoamérica, por ejemplo. Son 21 naciones de Latinoamérica, incluyendo a Brasil, que componen 610 millones de habitantes, con una necesidad escalofriante. Y que si colectamos dinero y tenemos una comisión de ir a los diferentes países, los 21 países de Latinoamérica, y ver dónde está la necesidad, y crear casas y comodidades para y factoría y compañía para que haya trabajo también, no hay que emigrar a los Estados Unidos. Pero esos son proyectos que
imaginarios míos en mi corazón, pero que podían dar resultados, y la persona, porque la gente viene aquí mayor a buscar un mejor ingreso financiero, que si lo tuviera en su país, nadie viniera aquí a los Estados Unidos. Todo eso son situaciones que tenemos que mirar. Cristo le dijo a sus discípulos que Él se iba, y eso trajo mucha tristeza en Pedro y en todo. Porque Cristo era el que ayudaba para que ellos ingresaran a la finanza, a la campaña de Jesús, para ellos mantenerse, y comían y todo, y estaban con Jesús día y noche, viajando por todo Galilea, porque su ministerio comenzó en la parte norte, jíbara de Galilea, y después la última semana fue que descendió a Jerusalén. Lo más cerca que Cristo iba a Jerusalén era Betania, que estaba a una milla de Jerusalén, donde estaban Marta, María y Lázaro. Ahí era que llegaba y después volvía a Galilea. ¿Ve? Sí, ahí está. Eso está bien. El juego de la vida, dice Humberto, que tienen que leer. Aquí está este libro, para que se lo voy a enseñar, Humberto. Mira, aquí está. The Game of Life. Compre este libro, El juego de la vida, porque ahí, ese retrato que ustedes ven ahí, es la foto de la destrucción del Imperio Romano. Que los emperadores romanos decían que ellos iban a gobernar al mundo en 1000 años de luz. Pero la avaricia, la codicia, la envidia, el celo, fue tan grande que ellos mismos se mataron, se destruyeron. Nadie pudo contra ese imperio romano, que ese ejército que tenía Roma. Sin embargo, esta foto yo la puse aquí porque ellos jugaron el juego de la vida, pero ellos mismos se destruyeron. Y si nosotros estamos mirando esa misma historia, se está viendo aquí en los Estados Unidos. Aquí hay un problema de constitución, hay un problema de gobierno, hay un problema increíble. Que Dios nos libre de una guerra civil como ocurrió en abril 9 de 1861, cuando Abraham Lincoln declaró que iba a libertar a los esclavos afroamericanos. Y se levantaron un sinnúmero de líderes diciendo que no, que eso ellos no iban a permitir, y se dividió la nación. Y hubo una guerra de abril 9, 1861, hasta abril 12, 1865, y en esos 4 años murieron 1.030.000 soldados americanos, especialmente en la parte del sur, y toda la parte del sur quedó destruida completamente. Y hoy en día la gente habla de guerra civil, la gente no sabe lo que es eso, porque no conoce la historia. La juventud no lee, y gente adulta tampoco están leyendo. Todo asunto de guerra, eso está de destrucción, calamidades, desastre, increíble. Entonces la iglesia también entraría en una situación difícil, complicada. Que oremos a Dios por esta nación de Estados Unidos y que aprendamos a jugar el juego de la vida, porque aquí establecemos que hay un orden que tenemos que seguir todos nosotros. Pero ese libro yo se lo presento en otro momento, porque estoy tratando de hacer un programa para presentar los 11 libros y dar una sinopsis de cada uno de ellos, para que ese programa se grabe y se quede ahí, para que usted conozca más o menos la idea que yo presento en estos libros. 646 es mi número, 755-1290. 646-755-1290, ahí usted puede mirar. Hay un SEO en ese número que usted puede mandar donaciones para esta incorporación de Good Samaritan Center Monastery Church. Esta es una incorporación no lucrativa que yo saqué hace 1 año y medio en la Corte Suprema, y tiene la cicla para que usted se comunique, y tiene el QR donde usted tira una foto aquí y le enseña cómo usted puede mandar una donación, por ejemplo. Y aquí están los teléfonos y la sigla del canal YouTube, Reverendo Dr. Nicanor González, YouTube Channel, canal de YouTube.
Entonces, estas conferencias que usted se ha perdido, usted puede buscarlas, están ahí grabadas. Queremos que usted se pueden poner en televisión, puede reunir la familia y escuchar esta conferencia de casi 1 hora para que usted pueda ser edificado continuamente. Nos veremos en 2 días. Bendiciones, ahí está el número. Gracias. Humberto, el maestro, el estudiante, siempre ha estado ahí ayudándonos y apreciamos la contribución que cada uno de ustedes quiere hacer para este servidor. Yo sé que esta clase de programa, muchas personas no lo ven porque no quieren aprender, quieren seguir igual, no quieren cambiar, no lo entienden muchas veces porque no tienen las fundaciones. Para uno aprender necesita una fundación, pero todo eso lo dejamos para otro día, de cómo seguir aprendiendo las cosas que no sabemos. Bendiciones.